Aunque la manera habitual de estudiar estadística con GeoGebra es utilizar la hoja de cálculo, nosotros vamos a utilizar GeoGebra CAS. Aquí tenemos las edades de 13 alumnos universitarios y vamos a introducirlas en el sistema. Los datos se introducen en GeoGebra en forma de lista. Una lista está formada por una llave que abre los datos separados por comas y una llave que cierra. Tenemos nuestra lista A. Para calcular cuántos datos tiene, utilizamos el comando longitud. Y nos dice que tenemos 13 datos. Para calcular la media aritmética, utilizamos el comando media. Aquí nos lo da de manera exacta. Y ahora vamos a ver que la media aritmética se obtiene sumando los datos, con el comando suma de todos los datos, y dividiéndolo entre el número de datos, que se obtiene con longitud. Aquí vemos que nos da lo mismo. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana se hace exactamente igual y nos dice que es 22. Para comprobar que esta es la mediana vamos a ordenar los datos y como hay 13 datos, en la posición séptima debería estar el 22. Para ordenar una lista utilizamos el comando ordena, que la ordena de menor a mayor si son números. Y vemos que en la posición séptima hay un 22. Vamos a borrar todo esto, no borramos los datos iniciales y ahora vamos a calcular el máximo y el mínimo. El máximo se calcula con el comando máximo y entre corchetes la lista. El máximo de estos números es el 24. El mínimo con el comando mínimo y es 23. Para calcular el rango simplemente restaríamos estas dos cantidades y nos tiene que dar 3. Para calcular la desviación típica o estándar se utiliza el comando DE, de desviación estándar. Y aquí ponemos el conjunto de datos A. La desviación estándar aquí la tenemos dada en forma exacta. Y para calcular la varianza sí que se utiliza el comando escrito, varianza de A. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar que la desviación típica al cuadrado nos da la varianza. Como la tenemos aquí, la elevamos al cuadrado y vemos que coincide con la varianza. Vamos a borrar y ahora vamos a pasar a estudiar los cuartiles y percentiles. El primer cuartil se obtiene con Q1 de la lista. El tercer cuartil se obtiene con Q3. Y el segundo cuartil sabemos que es la mediana. Para calcular los percentiles se utiliza el comando percentil, que lleva dos argumentos. El primero son los datos y después el porcentaje, pero el porcentaje expresado como número decimal. Por ejemplo, para calcular el percentil 76 escribimos 0.76. Aquí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es una tabla de frecuencias. Para ello el comando tabla de frecuencias nos la va a dar. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Como vemos, el 21 aparece 6 veces, es el que más aparece, el 22 3 veces, el 23 3 veces y el 24 una vez. El comando moda nos dice cuál es la moda de esta distribución, que debe ser el 21. Y para calcular la tabla de frecuencias acumuladas debemos hacer aquí, digamos, un pequeño truco, que es añadir un pequeño modificador, true, que significa verdad en inglés para decirle que tiene que calcular una tabla de frecuencias acumuladas. Aquí vemos que el 6 se queda, 6 y 3, 9 y 3, 12 y finalizamos con el 13. Y ahora vamos a calcular otras medias distintas de la aritmética. No vamos a explicar la manera en la que se calculan o las fórmulas de las que derivan, pero sí que es conocido, por ejemplo, que la media armónica se calcula haciendo una raíz enésima de la multiplicación de los datos. Aquí lo tenemos. También podemos calcular medias cuadráticas, media cuadrática. Como vemos, todavía no lo tiene implementado en la ayuda que nos aparece emergente, la media cuadrática. Y también podemos calcular la media armónica.
No, la media armónica ya está, la media geométrica. Que era la que se obtenía haciendo la raíz enésima de los datos. Aquí la tenemos. Como vemos, todas son muy parecidas y muy parecidas a la media. Ahora vamos a ver cómo se calcularía la media, la desviación típica, cuando los datos están tabulados. Bueno, pues para ello debemos utilizar también el comando media, pero debemos darle dos argumentos. La primera lista que le debemos pasar es la lista de los datos, 3, 4, 5. Y después de una coma, las frecuencias, 4, 6, 8. De la misma manera se calcularía la desviación estándar y todos los comandos que hemos visto. Y ahora finalmente lo que vamos a hacer va a ser borrar todo esto y vamos a crear un experimento probabilístico. Vamos a generar 1000 tiradas de dos dados. Para generar una tirada utilizamos el comando aleatorio entre. Como va a ser un dado de 6 caras, el mínimo número que va a salir va a ser un 1 y el máximo un 6. Cada vez que lo ejecutamos nos puede dar un número distinto. Ahora, si queremos construir 1000 tiradas, debemos utilizar el comando secuencia. El comando secuencia que tiene muchos argumentos. El primer argumento es la fórmula. Después, normalmente cuando se calculan secuencias dependen de una variable. En este caso no depende. Podemos poner la variable x. Y vamos a hacer que esto varíe desde 1 hasta 1000. Y aquí tenemos 1000 tiradas de un dado. Lo vamos a guardar en una variable que llamamos a. Hacemos lo mismo, copiamos, con otra variable que vamos a llamar b, que va a ser el segundo dado. Ahora vamos a sumar a más b y de esta manera obtenemos la suma de los datos, tanto de la tirada 1 como de la tirada 2. Y ahora vamos a ver si se cumple una cosa que siempre se estudia en probabilidad, que es que el número 7 es el que más aparece al hacer este experimento. Pues vamos a hacer una tabla de frecuencias de A más B. Aquí tenemos que el que más aparece es el 153, aunque muy cerca del 6. Vamos a generarlo otra vez, a ver qué sucede. Cambiamos los datos, cambiamos también el segundo dado, y ahora nuevamente nos vuelve a aparecer que el 7 es el que más frecuencia tiene, más frecuencia absorbe.